Y damos comienzo así al quinto punto en el orden del día, que es la comparecencia, como ya les he dicho antes, del señor Jaime Espolita Suárez, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural, a petición del Grupo Parlamentario Popular, y es al objeto de informar sobre su conocimiento en materia de relación con el proyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, como todas las comparecencias en el día de hoy, e inicia el invitado la intervención con 10 minutos. Así que cuando usted quiera, tiene la palabra, le escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los grupos el que nos hayan permitido expresar aquí la voz de la farmacia rural, especialmente al Partido Popular, por la invitación y al resto de grupos por permitir esta intervención. Yo me voy a ceñir, porque me imagino que a estas alturas, yo voy a ser muy breve, a estas alturas estarán todos hartos de farmacias y de farmacéuticos. Respecto a la ley de ordenación farmacéutica que se está tramitando, la visión de la farmacia rural es que es una buena ley. Si me preguntan si es la ley que va a acabar con todos los problemas de la farmacia rural, no va a ser esta ni ninguna otra ley de ordenación farmacéutica. Pero la problemática de la farmacia rural es una problemática más estructural y muchas de las medidas que harían falta son competencia, digamos, ministerial. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de una ley de ordenación farmacéutica? Que con estas farmacias rurales se aparezcan o se tomen medidas que, digamos, que en parte palien la precariedad en la que están trabajando en la actualidad. Y una cosa muy importante, que puede parecer una tontería, pero es diferenciar a la farmacia rural, a la farmacia comunitaria rural del resto de farmacia comunitaria. No porque seamos mejores, sino porque las necesidades que tenemos o la problemática que tenemos debido a nuestro modelo farmacéutico es diferente y sobre todo porque nuestros pacientes tienen seguramente unas necesidades y unas circunstancias muy diferentes a las de otra tipología de farmacia comunitaria. ¿Por qué pensamos que esta ley es buena para la farmacia rural? Porque es de las pocas leyes de ordenación farmacéutica que singulariza un poquitín lo que es la acción de estas farmacias o la importancia de estas farmacias en el medio rural. Hay cierta visión de hacer la farmacia comunitaria como un todo homogéneo y la farmacia comunitaria es un sector bastante heterogéneo, lo que son farmacias de barrio, farmacias en el centro de las ciudades o farmacias rurales. Yo no me voy a extender mucho, voy a hablar sobre todo, me voy a ceñir a los artículos que consideramos que son muy positivos en esta ley. En primer lugar, el artículo referido a la legislación de lo que se llama atención farmacéutica domiciliaria. Nosotros llevamos años reclamando que se legisle este punto y llevamos años reclamando que se legisle porque con muchos de nuestros pacientes en el medio rural es la única manera de funcionar. Es decir, el paciente medio en una farmacia rural suele ser un paciente mayor, suele ser un paciente pluripatológico y en el caso del medio rural hay escasos medios de transporte y muchos de estos pacientes están aislados de digamos, donde se puede encontrar el médico de atención primaria o la farmacia. En la farmacia rural de toda la vida se ha ido al domicilio del paciente, pero siempre sin confundir lo que es la atención farmacéutica de lo que se ha hablado tanto este año del delivery. La atención farmacéutica domiciliaria no es solo la entrega del medicamento al paciente, es hacerle un seguimiento de su medicación, es explicarle cualquier duda que tenga, es revisarle sus botiquines caseros, porque es gente que muchas veces tiende a tener acumulado en sus casas incluso más que nosotros en nuestras farmacias. Es mucho más que una entrega. Nosotros apoyamos en su momento la ley de Castilla-La Mancha en la que se legislaba y se permite esta atención farmacéutica domiciliaria y como no puede ser de otra manera, pues lo apoyamos también en Madrid, porque ya les decimos que para nosotros es esencial. No nos vale, como nos dicen en muchas comunidades que saben que lo hacemos y que digamos que miran para otro lado, necesitamos que esté legislado porque puede ocasionar algún problema legal a alguno de nuestros compañeros. Por otra parte, otro de los puntos que consideramos que es vital para la farmacia rural es aquel en el que se legisla que en aquellas farmacias del medio rural que decidan abrir más de 40 horas a la semana no sea necesaria la contratación de un adjunto, que no quiere decir que no sea necesaria la presencia de un farmacéutico, que es una cosa muy, muy diferente. Y digo esto porque para una farmacia rural media el contratar a un adjunto, por desgracia, es algo absolutamente inasumible desde el punto de vista económico. Y si hay algún compañero que decide, para dar un mejor servicio a su población o porque la siguiente farmacia esté lejana, abrir más horas de las mínimas en el medio rural, lo que no podemos es castigar al paciente diciéndole como tu farmacéutico no puede contratar a alguien, pues te vas a tener que conformar con el horario mínimo. De la misma manera, el tema de que si se puede coordinar el atender un botiquín o un depósito de medicamentos en la farmacia rural, siempre que se pueda combinar con el horario de apertura de esa farmacia,
que no sea necesario el contratar a un adjunto es exactamente lo anterior. El quitar este punto, digamos, lo que iba a hacer es que todos estos servicios, que en muchos pueblos de España están muy bien atendidos por su farmacéutico rural, pasaran a aquellas farmacias que realmente, las farmacias más grandes, que tuvieran la capacidad económica de contratar este personal, con lo cual sería imposible para muchas de estas farmacias pues poder atender a un botiquín o a un depósito de medicamentos. Respecto al local, que es otra de las diferencias, digamos, que esta ley establece con otro tipo de farmacias, el hacer que el local no tenga que tener unos requerimientos de superficie de 75 metros, sino de 60, tiene una explicación muy lógica. Es decir, no es lo mismo o no necesito la misma infraestructura para atender a 200 pacientes que para atender a 3.000. Y más allá es que encima en la zona rural nos encontramos grandes problemas para encontrar locales que cumplan la normativa para poder establecer una farmacia, que es de lo que se trata, sin hablar que en muchos casos son edificios antiguos que incluso entra patrimonio en el tema, con lo cual cuanto sea mejor o más facilitarle más la labor a estos compañeros, mejor. Hay otros puntos como el tema de puntuar en los concursos de nueva apertura de farmacia, una puntuación adicional, sea rural o sea por farmacia BEC, o disminuir el plazo a la hora de traspasar esas farmacias o incluso de participar en otro concurso. Yo les voy a dar mi opinión. A mí me indigna cuando se habla de la farmacia rural como un paso hacia otro tipo de farmacia. La farmacia rural es una vocación. Y el 90% de los compañeros y de las compañeras, porque la mayoría son mujeres que trabajan en el medio rural, lo que quieren es seguir trabajando en el medio rural. Pero hay que entender que si no se toman medidas estructurales que garanticen la viabilidad de esas farmacias a corto o medio plazo, a esos compañeros hay que darles una salida. Y en este caso la salida es poder trasladarse mediante concurso a otras zonas, con lo cual yo creo que es justo y coherente que se les puntúe de otra manera a que sería a otro tipo de ejercicio dentro de la farmacia. Otro punto es la organización el poder organizar los servicios de guardia entre municipios limítrofes. Y se lo digo yo que estoy 6 meses al año de guardia. Yo tengo una farmacia en un pueblo del norte de León y no se puede imaginar lo duro que es 6 meses de guardia, que encima son guardias gratuitas, no gratuitas, son guardias deficitarias, sobre todo en farmacias en las que no podemos contratar personal. El permitir a estas farmacias que puedan combinar esas guardias con localidades que muchas veces están a 10 o 15 kilómetros, que son servicios de urgencia, que el paciente no recurre a ellos a diario, pues es una gran ayuda también para estos compañeros. Respecto, bueno, lo que quiero hacer ver es que la farmacia rural es un tipo de ejercer la farmacia comunitaria muy diferente. Que tenemos todos que tener claro a la hora de aprobar una ley de ordenación farmacéutica qué modelo de farmacia comunitaria queremos. Un modelo de farmacia comunitaria con sus fallos y con sus necesidades de modificación como el que tenemos actualmente en España, que es un modelo basado en la proximidad y en la capilaridad, digamos, y en el acceso universal al medicamento, sea donde vive el paciente. O un modelo de farmacia en que solo haya menos farmacias y grandes farmacias que pues sean las que puedan asumir la elaboración de SPDs, el atender botiquines, el atender residencias, etcétera. Yo creo, personalmente, no es que solo sea malo para la farmacia rural, yo creo que es malo para el modelo farmacéutico el tender hacia este tipo de farmacias y es malo también sobre todo para el paciente y para la administración. Yo he estado leyendo lo que me ha dado tiempo, las alegaciones que se han presentado a esta ley, algunas que me parecen muy coherentes y muy lógicas y que yo creo que me imagino que se pondrán de acuerdo, pero hay algunas que tengo que decir que no las entiendo y que a mí me han causado una enorme tristeza, que son todas aquellas enmiendas destinadas a prácticamente eliminar cualquier privilegio, que no son privilegios en realidad, respecto a la farmacia rural. Y volvemos a lo mismo. Al final el castigado va a ser nuestro paciente. El paciente rural es muy diferente en general del paciente urbano. Es un paciente que prácticamente el único servicio sanitario que tiene presente de forma continua, a la vez que atención primaria y cada vez menos, por desgracia, es su farmacia. Y o tomamos medidas, digamos, que no solo que salven a la farmacia rural ahora, sino que garanticen un relevo generacional que a día de hoy no existe. En 10 o 15 años, hay gente que me llama cenizo, pero en 10 o 15 años, cuando nuestra generación, por lo que sea, ya no esté en estos pueblos, no va a haber relevo generacional. Ninguna persona joven en las circunstancias actuales quiere ir a la zona rural y tenemos que establecer incentivos y tenemos que establecer medidas que hagan atractivo el ejercer en el medio rural, porque además es un trabajo que los que tenemos esa vocación, pues digamos que no concebimos, digamos, un trabajo más bonito que eso. Yo desconozco temas legales, desconozco el funcionamiento de esta Cámara, sé que ha habido polémica en cuanto a si esta ley había que tramitarla de forma urgente o no. Para la farmacia rural a día de hoy todo es urgente, todo llega tarde ya, de hecho. Entonces todas las medidas que necesitamos, esas pequeñas medidas, digamos, que palíen la situación de precariedad, las necesitamos ya para ayer, con lo cual consideramos que deberíamos
todos ponernos de acuerdo en tomar estas pequeñas medidas que faciliten la permanencia de la farmacia rural. Todos tenemos una idea de lo que sería una ley de ordenación farmacéutica perfecta. Todos la tenemos. O sea, a mí me mandan a hacer una ley de ordenación farmacéutica, haría un tipo, cualquiera de ustedes haría otro, pero lo cierto es que no existe una ley perfecta. A mí hay una frase que me repite mucho mi mujer y que yo me enteré la semana pasada que no era de mi mujer, que era de Voltaire, que era que lo mejor es lo enemigo de lo bueno. Y es cierto en el caso de la farmacia. La farmacia, como ha dicho mi compañero anterior, evoluciona diariamente. No va a haber una ley perfecta, pero necesitamos en el año 2022, no ya por el año en el que estamos, sino por la situación que llevamos 2 años pasando, en darnos una nueva ley en el caso de la farmacia, teniendo en cuenta que la que tenemos actualmente es del año 1998, que más o menos yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no teníamos ni siquiera un teléfono móvil. Entonces yo les pido, por favor, en nombre de la farmacia rural, que se apruebe esta ley con las alegaciones que sean necesarias y que, por favor, estas medidas, digamos, que alivien un poco la situación de la farmacia rural, pues no se eliminen de la ley. Y nada más, por mi parte. Muchas gracias, presidente de Sociedad Española de Farmacia Rural. Y pasamos a la intervención de los distintos grupos políticos. La señora Lillo, por Unidas Podemos, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Bienvenida a esta comisión. Gracias por su intervención, por las propuestas que nos ha trasladado y las reflexiones acerca de la cuestión del trabajo parlamentario. Yo entiendo, ha dicho una palabra, entiendo que hay... Permítame que le diga, creo que desafortunada, creo que cuando legislamos no es para dar privilegios, sino ser lo más equitativos posible. Y yo creo que en eso estamos, en identificar cuáles son esas diferencias, qué dificultades hay y hacer un texto que permita igualar o garantizar esa igualdad de oportunidades entendiendo esas diferentes realidades. Entonces, partiendo de esa premisa, que al menos las enmiendas que se trasladan desde nuestro grupo, se han trasladado en nuestro grupo parlamentario, intentan dar respuesta también conscientemente de que no va a afectar a todo el mundo igual y que a lo mejor pueden ser otras. Pero sí que me llama la atención y es una reflexión que no había caído y agradezco su intervención porque ahora lo he visto que cuanto menos resulta curioso que el texto haya sido capaz, le pregunto sobre la valoración sobre esto, que haya sido capaz de distinguir, identificar, lo que podríamos hablar de esas circunstancias concretas de la farmacia rural en torno a los espacios, los locales, que no es lo mismo y no se presta ese mismo servicio de la misma manera en el centro de una gran ciudad que en el pequeño, y se hayan esos requisitos, se hayan puesto, no salvedades, pero que sí que se distingan y ya no son 75 metros, son 60, etcétera, etcétera, pero sin embargo no haya sido así en la cuestión que tiene que ver con la dispensación domiciliaria, entendiendo que la dispensación a domicilio tampoco tiene nada que ver en el ámbito rural y, como usted muy bien ha dicho, el servicio que prestan, de estos pacientes, esos usuarios, de cuando se lo acercas a casa, en otras circunstancias que hemos escuchado en la primera comparecencia, pueda suponer abrir la puerta a terceros intermediarios que nada tienen que ver con su vocación que usted nos acaba de trasladar, ¿no? Entonces, sí que me llama, yo le pregunto si no considera que sería, no enemigo de lo bueno, pero que sería urgente también al menos regular, hacer ese desarrollo reglamentario para evitar que en los casos en los que ustedes lo van a utilizar se les va a permitir legalmente, de buena voluntad, hacer un servicio súper necesario, estemos haciendo... No quiero decir la expresión porque es muy mal dicha, pero es como de que al final sea pero el remedio, porque va a haber quien va a aprovechar esa puerta de entrada para algo que nada tiene que ver ni con lo que usted nos ha dicho ni con lo que estamos pretendiendo desde aquí. Entonces, en ese aspecto sí que me gustaría, igual que nos ha concretado en torno a los locales, espacios, en lo que tiene que ver con la dispensación a domicilio, de cara a ese desarrollo reglamentario, algunos elementos concretos en base a la experiencia que usted entienda. Esto es necesario hacerlo y en este caso también existen estas diferencias respecto a otro tipo de farmacia simple. Si nos pudiese hacer alguna aportación de cara a profundizar en esa cuestión del texto, que yo creo que es importante, y agradecer de nuevo su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora de la señora Joya por el grupo de Vox. Gracias, señora presidenta. Bienvenido a esta comisión, al compareciente, y agradecer a la farmacia rural y a los farmacéuticos que trabajan en la zona rural su trabajo y su servicio. Hoy en día nos parece que, como todas las atenciones farmacéuticas, son fundamentales. Vox cree en la farmacia rural. Vox va a pelear por una farmacia rural más que por una farmacia rentable, aunque también por una farmacia rentable, pero en primer lugar por una farmacia rural.
Creemos que alrededor de las farmacias rurales no hay que abrir más farmacias rurales. Creemos que a lo mejor hay que plantearse si no sería más conveniente en determinadas situaciones abrir botiquines, y adoptamos porque se recupere, se blinde y se racionalicen nuevos servicios remunerados. Nuestras enmiendas también van en el sentido de los servicios farmacéuticos reconocer y pedir que sean remunerados. Entiendo que con esto ustedes estarán de acuerdo. Las guardias, los horarios estivales o no estivales y canales, por ejemplo, el veterinario, ¿no? Nos parece que la farmacia rural da un servicio fundamental y además debe ser viable, y hay que intentar favorecer a las farmacias para que den este servicio. Nos parece que flexibilizar o bajar los criterios para abrir más farmacias rurales solo hace que todas sean cada vez menos rentables, y nos parece que no es justo tener que obligarlas a vivir de subvenciones, ¿no? Nos parece que la actividad desarrollada en las zonas de menos de 2.000 habitantes como puntuación extra, lejos de proteger a las farmacias inviables, creemos que la Consejería lo que está fomentando es la apertura de farmacias en zonas no viables, donde la calidad y las garantías sean menores, por ir a costa en muchas ocasiones de la quiebra del titular, y a lo mejor lo que hay que hacer ahí es abrir un botiquín. Creemos que se está favoreciendo con estas medidas pues que haya farmacéuticos que acepten o pasen por pasar por una travesía del desierto, que quieran recurrir a subvenciones, para luego poder acceder sin esos criterios de formación, de mérito, que se pide a otros farmacéuticos, a farmacias, después de haber pasado unos 2 años en una farmacia que va a la quiebra, poder pasarse a otra. Y nosotros creemos que eso no es bueno. No es bueno para los farmacéuticos rurales, pero no es bueno para las poblaciones y para las personas que viven en ese ámbito rural. Tampoco entendemos que este mérito, por ejemplo, el de la actividad desarrollada, no caduque, y otros como los méritos científicos, técnicos y académicos, sí. Creemos que el número de habitantes no debe ser un criterio de calidad de atención farmacéutica, y por tanto si valen 60 metros para atender a esa persona que en ese momento está en una oficina de farmacia, que valga para todos. Nos parece que no debemos de basar el criterio de calidad en los establecimientos al número de habitantes, ¿no? La mejor manera de potenciar y anclar la población de una España vaciada, creemos que no es obligar a las farmacias rurales a pasar por una travesía del desierto. Creemos que hay que favorecer su rentabilidad al máximo, y en igualdad de condiciones se favorezca este servicio que es tan importante. A nosotros nos parece que se debe de incentivar al farmacéutico que trabaja en zonas rurales para que se quede, no favoreciendo que pueda estar menos años que otros farmacéuticos que están en zonas urbanas, porque eso repercute en una merma del servicio que se da a esas personas que viven en los pueblos, porque el mensaje es: tú farmacéutico rural te puedes ir a los 4 años, tú farmacéutico en zona urbana no. No estamos favoreciendo así una estabilidad a esa atención farmacéutica, que en muchos sitios es la única atención sanitaria que existe, y lo que creemos es que hay que incentivar al farmacéutico a través de, como le he dicho, ampliar e incentivarle, hacerle partícipe en sectores como el de la veterinaria, favoreciéndole servicios remunerados para que sea el farmacéutico el que se quiera quedar, no que en ocasiones, como usted bien sabe, se pueda utilizar el servicio de farmacia rural para dar el salto a otro tipo de farmacias. Y en esa línea es en la que nosotros hemos expuesto nuestras enmiendas. Espero su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de intervención del Grupo Socialista, la señora Díaz Ojeda. Sí, gracias, presidenta, y bienvenido. Muchas gracias, don Javier Espolita Suárez. Entre los fines de la Sociedad Española de Farmacia Rural se encuentra representar y defender los intereses profesionales de los farmacéuticos rurales en todos los ámbitos, especialmente en aquellos que se encuentran en situación de precariedad profesional, y defienden un sistema de prestación solidario, equitativo, universal e integrado en el sistema sanitario público. Ustedes además afirman que comparten el conocimiento de la profesión con los pacientes y vecinos, o sea que hacen una tarea comunitaria, tienen un compromiso comunitario. Yo le voy a hacer algunas preguntas en relación con estos fines que ustedes definen en su sociedad científica. Y es, en primer lugar, ¿qué singularidad tiene
la farmacia rural en la Comunidad de Madrid? ¿Qué singularidades tiene en relación a otras comunidades autónomas? ¿Y qué contenidos de esta ley, de este proyecto de ley, pueden ser mejorables o cuáles ya están incluidos en otras normas de otras comunidades autónomas que a usted le parece que tendría que recoger este proyecto de ley? ¿Cuántas farmacias rurales hay en la Comunidad de Madrid aproximadamente? Y dentro del número de farmacias rurales que hay en España, yo no sé cuántas hay, pero ustedes sí que tendrán una estimación. ¿Cuánto suponen qué peso tienen las farmacias rurales de la Comunidad de Madrid en relación al conjunto de farmacias rurales de las comunidades autónomas, del conjunto de las comunidades autónomas? Y en relación con la Comunidad de Madrid, ¿qué zonas son las que concentran farmacias rurales? ¿Cuáles son las zonas? ¿Qué municipios en concreto, si usted lo sabe? Y si no, oriéntenos, para que sepamos qué distribución territorial tiene estas farmacias. Porque ahí, primero, hay una variable de accesibilidad que es importante, otra de población y estructura de población, ¿verdad?, que convendría, por lo menos, que nosotros en nuestra tarea parlamentaria no nos olvidáramos de ello. Y también accesibilidad al dispositivo sanitario. Y aquí ya le pregunto, ¿no?, ¿qué funciones fundamentales deberían tener los servicios de farmacia de atención primaria de manera que pudieran coordinarse con la farmacia rural? Porque a mí me da la impresión de que sí que tienen una relación. No trabajan como equipo, algo que parece que está en sus objetivos, ¿verdad? Trabajar integrados en el sistema sanitario público. ¿Y qué modelo le parece a usted que es el que convendría impulsar en el ámbito rural para que se produzca esa coordinación y la mejora de atención? Y luego, una pregunta que me interesa especialmente: ¿cómo se incorpora la perspectiva del paciente para mejorar el uso racional de medicamentos con esa población a la que ustedes atienden, que es precisamente una población bastante invisible en relación con el conjunto de la población de la Comunidad de Madrid, digo, ¿no? Por último, desde el enfoque de la eficiencia de la gestión pública y en cuanto a la prestación farmacéutica, ¿qué modelo de atención y dispensación farmacéutica considera que debe establecerse en los centros de servicios sociales de carácter residencial, con los que muy probablemente sí tiene contacto la farmacia rural? Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de intervención del Grupo Más Madrid, del señor Padilla, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Espolita. Por hacer algunos comentarios intentando no redundar con lo previo. Ha comentado usted que la farmacia rural es una vocación, pero entiendo que a veces la vocación no llega antes de llegar a la farmacia rural, sino que se descubre allí, ¿no? Entiendo que a ese respecto sí que es necesario la existencia de algunos incentivos que hagan que algunas de esas vocaciones puedan desarrollarse sin que hubieran sido, digamos, descubiertas o desarrolladas previamente, y que además para las personas que no encuentran ahí su lugar en el mundo, por decirlo de alguna forma, en el ámbito profesional, también hay que abrir una puerta de salida. Lo que pasa es que creo que sí que convendremos que la administración no puede hacer descansar sobre la vocación un servicio que es imprescindible para la población rural, ¿no? Entonces, en relación con eso es el comentario que yo quería hacerle. A nadie se nos escapa que las oficinas de farmacia tienen dos almas, digamos, que coexisten: un alma más empresarial o comercial y un alma más asistencial o clínica. Sin embargo, cuando se habla tanto de la sostenibilidad como de la solvencia de las oficinas de farmacia, todo el peso de la sostenibilidad cae en la rama más comercial o empresarial, y
a la rama más, digamos, clínica asistencial solamente se le deja el peso discursivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero parece que no entra ahí ningún aspecto que esté relacionado con el mantenimiento de la sostenibilidad y la solvencia de las oficinas de farmacia. Entonces, a ese respecto quería preguntarle, o sea, cómo cree que podría tener reflejo en el proyecto de ley y especialmente teniendo en cuenta la singularidad de la farmacia rural, ¿no? Que cuando hablamos de la farmacia urbana no comentamos la necesidad de la sostenibilidad como uno de los problemas fundamentales, sino que lo comentamos y sale aquí al hablar de la farmacia rural, porque bueno, a ese pequeño porcentaje de farmacias BEC que hay en la Comunidad de Madrid hay que sumarle el de aquellas farmacias que subsisten a base de endeudarse, básicamente, ¿no? Entonces, eso, simplemente si algún comentario a ese respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues cierra este turno de intervenciones la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Dávila, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, señorías. En primer lugar, quiero excusar al doctor Raboso. Se ha tenido que marchar. Él era quien iba a llevar esta intervención, pero ha tenido un problema y se ha tenido que marchar. Así que, pues, excusarle en su nombre. Y en nombre de todo mi grupo, me gustaría darle las gracias, presidente, señor Espolita, por haber acudido a nuestra petición de comparecer aquí, de explicarnos pues la forma de atender, ya no solo como singularidad, tal y como usted nos ha trasladado, de la farmacia rural, sino también su forma de ver este proyecto de ley que pues presumiblemente sacaremos adelante esta legislatura. Una ley que lleva muchos años trabajándose por parte del Gobierno, también por parte de este grupo, para pues adaptarnos a los tiempos actuales y sobre todo de manera que podamos atender a necesidades específicas de nuestros ciudadanos. Necesidades como son las que tienen los usuarios de las farmacias del medio rural, como usted nos ha explicado de una forma bastante clarificadora. Por nuestra parte, pues compartimos su forma de ver esta singularidad de la atención en la farmacia rural y de ahí que hayamos puesto interés en que se regularicen algunas de las cuestiones de las que usted ha hablado, como la atención farmacéutica domiciliaria, algo que llevaban ustedes demandando muchos años y que también los usuarios lo han demandado desde hace mucho tiempo, sobre todo algunos usuarios que tienen más dificultades para trasladarse a la farmacia. Como usted ha dicho, en ese seguimiento, en esa atención domiciliaria, pues se hace un acercamiento más al paciente, al usuario, se puede hacer seguimiento quizá más cercano del tratamiento que está siguiendo, se puede revisar, como usted ha dicho, su botiquín, se puede explicar quizá con mayor detalle por tener quizá más tiempo en el domicilio al paciente y, como digo, además facilitar esa accesibilidad. También ha trasladado asuntos sobre contratación, sobre los locales, sobre la organización, en definitiva, no solo trabajar para el ciudadano, sino también para facilitarles a ustedes, para facilitar al farmacéutico la apertura y el funcionamiento de las farmacias en el medio rural. Porque nosotros creemos que son necesarios esos incentivos para atraer algo que, pues, si no se buscan, pues cada vez se nos hace también más lejano, sobre todo de cara, pues, al ejercicio de la profesión de nuestros jóvenes actualmente. Así que yo finalizar de nuevo dándole las gracias y compartiendo con usted que nosotros lo que hemos pretendido es que gane la calidad del servicio, de la atención, la cercanía y la accesibilidad y, en definitiva, que gane el ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cerrado el turno de intervenciones de los grupos políticos, termina este punto del orden del día el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural, don Jaime Espolita Suárez. Cuando usted quiera, por 5 minutos. Bueno, yo voy a intentar responder a todas las cuestiones que se me han planteado. Igual he utilizado mal la palabra, yo no me refiero a privilegios. Es decir, yo no creo que haya un sector menos privilegiado en este país que la farmacia rural. Lo que me refiero
Es decir, podemos llamarlo como queramos. Es decir, si nos preguntáis, y eso yo creo que vale también para varias cuestiones que me han hecho, ¿qué es lo que opina la Sociedad Española de Farmacia Rural? La Sociedad Española de Farmacia Rural lo que piensa es que tenemos un modelo de planificación farmacéutica en España que es incoherente con el modelo retributivo. Es decir, tenemos un modelo de planificación farmacéutico que a unos les puede gustar más o menos, en el que se plantea que no se pueden abrir de forma libre las farmacias para evitar que se concentren en las zonas, digamos, más rentables y que la zona, en este caso rural, pero también algún barrio marginal, pues pueda tener prestación farmacéutica. ¿Qué ocurre? Que de la misma manera que hacemos planteamos ese modelo de planificación, planteamos un modelo retributivo que lo que dice es, no, pero tú vas a cobrar en función de los medicamentos que dispenses, que en el fondo es, tú vas a ganarte la vida en función de los pacientes que tengas, con lo cual es gravemente perjudicial para la farmacia rural. ¿Qué es lo que ha planteado siempre la Sociedad Española de Farmacia Rural? Que tenemos que plantearnos, y eso vale para el tema que nos comentaban también de la vocación, etcétera, que hay que plantearse un cambio en el modelo retributivo. Es decir, la farmacia puede hacer mucho más de lo que está haciendo, de hecho está haciendo más de lo que legalmente está recogido como parte de sus atribuciones, y nosotros consideramos que sea en el medio rural o en el urbano, la retribución tiene que ir en función de los servicios que una persona le da a un paciente, no en función de la localización donde se encuentre ese profesional. Respecto al tema de la atención farmacéutica domiciliaria entre la zona rural y urbana, yo les voy a ser sincero, nosotros llevamos años reclamándolo. En Castilla-La Mancha se legisló exclusivamente para el mundo rural y nosotros lo aplaudimos. Y a mí cuando me comentaron que Madrid se iba a legislar y que se iba a legislar para el mundo rural y urbano, yo lo primero que pensé, esto es un tiro en el pie para la farmacia comunitaria. Yo eso es lo primero que pensé, porque dije, bueno, lo que decíamos, aquí va a haber empresas externas, volvemos a lo mismo, 4 o 5 manos que van a acabar acaparando el pastel. Yo luego vi el articulado. Y en el momento que se obliga a que sea un farmacéutico y en el momento que se obliga a que sea un farmacéutico, digamos, en nómina de esa farmacia, a mí dije, bueno, después de ver la experiencia de la pandemia, dije, oye, yo tendré un 30% de pacientes que necesiten que yo vaya a su casa o a su domicilio. Pero igual en el mundo urbano no es un 30, igual es un 5, pero es que hay pacientes, y lo hemos visto en la pandemia, que les costaba mucho ir a su oficina de farmacia. Si se legisla y se legisla bien, luego ya podremos hablar de si tendría que ser por zonas farmacéuticas, ahí podríamos discutirlo y seguramente llegaríamos a un acuerdo. Pero sí que es verdad que en el mundo rural es imprescindible, porque es que es imprescindible, porque se lleva haciendo toda la vida, y en el mundo urbano sí que habrá que ver en qué casos se debería o se podría hacer o no. Pero en el momento que lo tenga que hacer un licenciado en farmacia y contratado, digamos, por esa farmacia, yo no creo que haya entrada para empresas externas. Respecto a lo que hablamos de la farmacia rural, yo soy el primero que no quiere ni subvenciones, ni yo, ni ninguno de los 2000 y pico compañeros que tenemos en las farmacias más pequeñas. Lo que queremos es vivir de nuestro trabajo. Y volvemos a lo mismo. Yo llevo igual 15 años oyendo hablar de los servicios profesionales farmacéuticos remunerados. Pero eso no va a pasar. Es decir, va a pasar un cambio en el modelo retributivo y que haya un menor peso del precio del medicamento y un mayor peso en la prestación de servicios. Pero ni creo que haya que castigar al paciente con tienes un sistema sanitario, pero estos servicios los vas a tener que pagar de tu bolsillo, ni creo que tenga que ir a cargo, digamos, de las arcas públicas, el decir, nos está costando la prestación farmacéutica en farmacia comunitaria 11.000 millones y sobre esos 11.000 te voy a pagar encima esto. Eso no va a pasar. Ojalá pasara, pero no va a pasar. Entonces, yo por eso digo, vuelvo a lo mismo, es decir, hay que plantearse un cambio en el modelo retributivo y que realmente se paguen los servicios y no el precio de los medicamentos. Pero eso es una competencia nacional y yo la veo lejana en el tiempo. Sé que hay interés por parte del Ministerio en estudiarlo, por lo menos. Respecto a los botiquines, yo no soy un enemigo de los botiquines, pero un botiquín es un establecimiento sanitario de carácter excepcional. Yo entiendo que un pueblo de 50 habitantes o de 25 es imposible que tenga una farmacia. Ni una farmacia con el modelo que tenemos ahora, ni una farmacia pública. Es decir, no hay población suficiente para dar ese servicio. Pero los botiquines no son la solución al medio rural. El paciente rural tiene derecho a la misma prestación sanitaria. Es una cosa con la que peleamos porque el tema de los botiquines lleva muchos años, desde muchas de nuestras corporaciones, hablándose de ello. En determinadas circunstancias puede ser correcto un botiquín, pero la solución para la farmacia rural es efectivamente que se le pague por la labor que está haciendo y no por el número de envases dispensados. Porque ya le digo, yo soy el primero que a mí personalmente me parece una vergüenza que un sector como el de la oficina de farmacia o la farmacia comunitaria tenga que recurrir a factores correctores del margen, a subvenciones de diputaciones, etcétera. Me parece una vergüenza y creo que no debería ocurrir. Lo que creo que debería distribuirse, digamos, ese gasto en prestación farmacéutica de otra manera. Pero ya le digo que hay parte de la profesión que es reacia a ello. ¿Qué ocurre? Que aquí todos somos idealistas, pero yo tengo que dar unas soluciones a mis compañeros
que lo están pasando mal hoy. Y yo les puedo decir, vamos a intentar que haya un cambio en el modelo retributivo, pero yo tengo que darles una solución hoy. Y si una persona hoy tiene un trabajo que es inviable, yo lo que le tengo que facilitar es que mejore esa situación. Pero soy el primero que no quiere que la gente sea... Es que, y le vuelvo a decir, el 90% de mis compañeros no quieren irse al medio rural. Se ven obligados a ello. Pero si se ven obligados, por lo menos que haya incentivos para que alguien ocupe su puesto, porque como le decía él, es que mucha gente descubrirá ahí su vocación, y para que esa persona tenga una salida, digamos, digna, después de haber estado igual 10, 15, 20 años en el medio rural. Respecto a las farmacias rurales, sí que es cierto que Madrid o la Comunidad de Madrid no tiene un gran problema de farmacias rurales. Hablamos en España de farmacias en poblaciones de menos de 5.000, unas 4.000 y pico. Las farmacias en poblaciones de 1.000 habitantes o menos, estamos hablando en España de unas 2.100. En la Comunidad de Madrid a día de hoy, farmacias en poblaciones de menos de 2.000 habitantes hay 47. Es decir, no tiene un gran peso como puede tenerlo Castilla-La Mancha, Castilla-León, la provincia de Castellón o Aragón. Pero nosotros peleamos lo mismo por esos 47 compañeros que por los otros 2.100. Es decir, se merecen, digamos, tener el mismo futuro que el resto. La mayoría de ellas, o al menos la mitad de ellas... terminando. La mitad de ellas en la Sierra Norte de Madrid, que encima se juntan situaciones de malas comunicaciones, etcétera. Y bueno, yo creo que con esto ya acabo, pero de pedirles, por favor, es decir, que tengan en cuenta la singularidad de la farmacia rural, que no tenemos los pacientes que tienen de media en el medio urbano y que necesitamos un tipo de medidas diferentes que a día de hoy no están legisladas. Y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por su exposición, señor Espolita.